¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica en CNN Chile. Segundo, nos separan de las 8 y estamos iniciando ya esta revisión para este jueves 6 de mayo. Gracias por acompañarnos a esta hora. 30 minutos hasta las 8:30 estaremos con ustedes y los dejamos al tanto de todo lo más importante en materia de economía y negocios en nuestro país y también echando un vistazo a lo que está ocurriendo afuera. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro habitual resumen de noticias para ir contándoles detalles y adelantar parte de lo que vendrá como una de las discusiones más importantes probablemente el día de hoy. Tiene que ver con el royalty minero y esta discusión que hoy se dará en la sala. Ha venido un trámite largo de este proyecto que ingresó el 2018, ya fue despachado a la Comisión de Minería, de Hacienda también, y ahora entonces es en la sala de la Cámara de Diputados donde se votará este proyecto que, recordemos, establece un impuesto nuevo, diferente al impuesto específico que ya se le cobra a las ganancias de la minería. En este caso, el royalty va aplicado a las ventas de las empresas mineras. Es un royalty progresivo, además. A mayor precio del cobre, mayor sería la tasa de impuesto que se cobraría. Según el gobierno, esto podría elevar, según los cálculos del Ejecutivo, a cerca de 82% la carga tributaria de las empresas. En la oposición dicen que ese cálculo está errado, pero de todas maneras es un tema que genera muchísimo debate, harta incertidumbre también. En la industria aseguran que va a afectar la competitividad de nuestro país, aunque ya parecieran tener internalizado este proyecto porque hay respaldo también, incluso en Chile Vamos, a pesar de que el gobierno no ha respaldado la iniciativa. Ya estaremos conversando de este tema. En unos minutos entrevistamos al diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, para conversar sobre este asunto. Vamos a revisar también otro trámite legislativo que va avanzando con más fluidez y con más respaldo también transversal. Fue despachado ya el proyecto que establece un bono de 200.000 pesos para todas las personas que quedaron con saldo cero en sus cuentas después del primer y segundo retiro y que por lo mismo entonces ahora en el tercer retiro no pueden sacar fondos de sus ahorros previsionales. Bono de 200.000 pesos que incluye no solo a las personas que se quedaron con 0 pesos, sino además aquellas que tengan saldo inferior a esos mismos 200.000 y que va además a permitir un retiro para esas personas, una ayuda específica en el contexto en el que estamos, complementaria a las otras ayudas. Eso sí, el proyecto, que llevaba también un reintegro de fondos, un aumento de la cotización, ese punto no fue aprobado por los diputados. En el Senado el gobierno va a insistir en esa iniciativa. También les contaremos detalles del Banco Central y de su informe de estabilidad financiera. Ayer el presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso detalles de este informe que básicamente es una radiografía y nos muestra en qué pie estamos desde el punto de vista de la estabilidad financiera, del acceso a liquidez y trae en general noticias bien esperanzadoras, algunas señales de alerta, pero en general son noticias positivas. Por ejemplo, la morosidad en Chile está en niveles históricamente bajos, en parte por las ayudas que han llegado a las familias y también por los retiros desde las AFP. Los niveles de deuda en los hogares también bajaron hasta cerca del 50% y los de empresas, si bien son mucho más altos, están en torno al 120% del PIB, de todas maneras disminuyeron. En definitiva, hay un escenario que es mucho mejor, por cierto, que el que veíamos a mediados del año pasado. Sin embargo, advierten desde el Banco Central, no estamos todavía en un nivel de tierra firme como el que había antes de la crisis social de fines del 2019. Ya revisaremos lo que dijo Mario Marcel en su informe de ayer. Por otro lado, vamos a estar hablando también respecto al retiro de las rentas vitalicias. Este proceso del tercer retiro de fondos previsionales avanza, ya se han entregado 78.000 millones de pesos por parte de las AFP que ya han hecho las primeras transferencias ante las masivas solicitudes que superan largamente los 4 millones realizadas desde el lunes a la fecha. Sin embargo, en las rentas vitalicias hay todo un conflicto que está escalando. De hecho, hoy día el presidente de la CMF, Joaquín Cortés, está citado ante la Comisión de Constitución para aclarar cómo se interpretó la norma que aprobó el Congreso y que establece básicamente permite un adelanto de las rentas vitalicias, pero con cargo a la pensión que reciben mensualmente aquellos que están jubilados bajo esta modalidad. La disminución en la pensión será permanente. Eso es lo que ha generado todo el conflicto. En el Parlamento dicen que despacharon otra cosa. En la CMF dice que se están apegando estrictamente a lo que dice la ley. Ya les contamos más detalles de esta nueva disputa. Y por último vamos a revisar también noticias de mercados para ver cómo parte este día jueves con un cobre que sigue subiendo y se acerca nuevamente a su precio máximo alcanzado en febrero de 2011. En ese momento llegó a $4.60 la libra. Pues bien, a esta hora
en la Bolsa de Metales de Londres se cotiza en $4.56. Está subiendo cerca de 1% en los mercados internacionales. Buena noticia sin duda para nuestro país porque ratifica también esta tendencia de precios altos. El IPSA ayer en tanto recuperó parte de lo que había perdido la semana pasada, 1,19%, y está volviendo a los niveles previos a todo el debate político en torno al tercer retiro. Por otra parte, los mercados internacionales a esta hora vemos números en general tendiendo al alza. En Japón el Nikkei subió 1,8%, a esta hora España sube 1,5%, Londres cerca de 0,1%, salvo Alemania que está cayendo 0,4%. El jueves comienza con noticias positivas en los mercados internacionales. Bien, partimos revisando las informaciones entonces que ya adelantábamos en nuestro resumen. El proyecto sobre este bono de 200.000 pesos finalmente fue despachado ayer desde la Cámara de Diputados, pasa al Senado, sigue su trámite, pero hubo varios ajustes y también vínculos respecto a la discusión de fondo sobre estos mínimos comunes que se han planteado en relación al apoyo que se requiere en materia económica, en materia social, en el contexto en el que nos encontramos. Los invito a revisar detalles en la nota de Ivo Goich. No está fácil llegar a acuerdos en el Congreso, incluso en iniciativas que cuentan con cierto apoyo. La promesa era llegar con un bono de 200.000 pesos a quienes no tienen fondos en sus cuentas de AFP. Algo que se esperaba quedara zanjado el martes, pero su definición fue este miércoles, porque en la Comisión de Trabajo, diputados de oposición solicitaron al Ejecutivo que incluyera a miles de cotizantes que quedaron excluidos del beneficio, porque pese a retirar fondos, nunca quedaron en cero, pero sí bajo los 200.000 pesos. Corregir una injusticia, creíamos nosotros, ¿no es cierto? Porque este bono se entregaba solo a las personas que en algún momento hubiesen tenido en su cuenta un saldo cero. Se van a invertir en esta ayuda económica $1.000 millones, se van a beneficiar a más de 3,5 millones de chilenos. Para tener dos dedos de frente para pensar y entender que era necesario resolverlo. Finalmente el gobierno accedió y gracias a esa indicación el proyecto pudo continuar su tramitación durante el día en el Congreso. Si usted en algún momento, por producto de los retiros, quedó sin saldo, va a tener un bono de 200.000 pesos que se le pondrá en su cuenta de capitalización. Si por otro lado usted no quedó en cero, pero tiene menos de 200.000 pesos, se le pondrá el complemento para llegar a los 200.000 pesos. Desde la oposición manifestaron su descontento con que la iniciativa señale que el monto será transferido a las cuentas de AFP y no directo a los cotizantes. En el caso del bono complementario, los 200.000, no es necesario haber hecho retiro. Sí es necesario estar afiliado en alguna AFP al 1 de enero del año 2021. Y lo que hará la ley es que le complementará la cifra para llegar a 200.000. Con acuerdo casi total por los 200.000 pesos en sala, el debate se lo tomó el reintegro de los fondos, indicación repuesta por el gobierno en Comisión de Hacienda, mecanismo que establecía una cotización adicional de 2%, uno a cargo del empleador y otro del Estado. Es plata fresca para la gente. Pero es una frescura, a propósito de plata fresca, aprovechar la circunstancia para hacer una mini reforma previsional. La centroizquierda chilena, que debe creer en la seguridad social y en el ahorro obligatorio, que le sea indiferente, que se reintegren los fondos en la seguridad social, es una cosa que yo no puedo creer. Al rechazarse los mecanismos de recuperación, vamos a dejar abierto el daño previsional que esto genera. Bono aprobado y reintegro rechazado. Así llegará al Senado la iniciativa en la que el afiliado podrá disponer libremente de este dinero, pudiendo mantenerlo en sus cuentas de AFP o retirarlos dentro de lo que se considera el tercer retiro. Bien, vamos a seguir revisando otros detalles de lo que ocurrió ayer en el Senado, en particular el presidente del Banco Central, Mario Marcel, acompañado también por la gerenta del área de la División de Política Financiera, Solange Bernstein, expusieron detalles del informe de estabilidad financiera. Este es un documento bien técnico, pero muy importante para saber en qué pie está nuestro país desde el punto de vista del sistema financiero. Cuánta liquidez hay en el mercado, cómo están los distintos actores, qué niveles de solvencia hay. Bueno, y hubo varias informaciones bien relevantes en distintos ámbitos. Por una parte, Mario Marcel era bien claro al momento de analizar el momento en el que se encontraba nuestro país. Dice que los riesgos están aún lejos de desaparecer. Sin embargo, daba ciertas señales de tranquilidad por los indicadores que ha mostrado el sistema financiero en nuestro país, en particular el uso de los instrumentos de liquidez para los bancos o los distintos actores del sistema financiero
también el uso de ciertas holguras, decía el presidente del Banco Central, la acción de las autoridades para llegar con ayudas a las familias más necesitadas, entre otros aspectos. Y en ese sentido da a entender que efectivamente quizás lo peor de la crisis económica que vivimos a mediados del año pasado ya está quedando atrás. Estamos mejor, sí, pero todavía hay riesgos y de eso dan señales claras también desde el Banco Central para no confiarse en definitiva. Aunque las señales económicas, por ejemplo, de recuperación y de reactivación de la actividad han sido bastante favorables. Lo vimos esta semana con un IMASEC superior al 6%. Pero hay un punto bien interesante también que abordó Mario Marcel, tiene que ver con el proceso de tercer retiro de los fondos previsionales y la forma en la que se ha ido ejecutando. Dice el presidente del Banco Central que efectivamente las AFP han usado los instrumentos que dispuso el Instituto Emisor para garantizar esta estabilidad en los mecanismos de pago. Sin embargo, ponía algunas advertencias también en particular sobre las rentas vitalicias. Escuchemos al presidente del Banco Central. Para el primer retiro, en que se ofreció este mismo instrumento, en todo el proceso las administradoras usaron alrededor de 4.000 millones de dólares de esta facilidad. En el segundo retiro fue menos, fue alrededor de 2.500 millones de dólares. Y en esta oportunidad, en el primer día de apertura de esta ventanilla, las AFP solicitaron incluso más que lo que estaba disponible. Bueno, esto lo que indica es que a medida que se avanza con los retiros, por supuesto, las inversiones que tienen que deshacer las administradoras son activos cada vez menos líquidos o activos que corresponden al mercado local. Es interesante ese punto porque en la práctica lo que está diciendo el Banco Central también es que ante la eventualidad de otros retiros a futuro, ya hay un proyecto para un cuarto retiro, por ejemplo, bueno, las AFP van perdiendo margen, la facilidad con la que se pueden liquidar sus activos es menor y por lo mismo entonces el sistema se podría tensionar un poco más. Hay que entender en ese sentido también el análisis entonces del presidente del Banco Central. Hablábamos de algunas buenas noticias y varias tienen que ver con la situación de los hogares chilenos. Los niveles de endeudamiento han disminuido, están en torno al 50% del Producto Interno Bruto, según adelantaban en el Banco Central en su informe de estabilidad financiera ayer. Y hay otro dato muy relevante, los niveles de morosidad han bajado drásticamente. En el peor momento de la crisis el año pasado bordearon a un porcentaje de incumplimiento bancario en torno al 8%. Hoy día está en 3,63% y hay una tendencia a la baja bien clara, principalmente por los retiros y las ayudas que ha entregado el Estado directamente a las familias. Vamos a escuchar en este caso a Solange Bernstein, la gerenta de la División de Política Financiera del Banco Central. Más allá de los eventuales ajustes que pueda hacer el Banco Central en sus instrumentos para hacerse cargo de un escenario más exigente, esto ilustra el hecho de que cada nuevo retiro aproxima el desarme de posiciones de los fondos de pensiones en activos locales menos líquidos, con impactos potenciales sobre sus precios considerablemente mayores. En la siguiente lámina vemos para el caso de las compañías de seguro la extensión de dichas medidas también a estos agentes, como son las compañías de seguro, a través del adelanto de flujos por concepto de renta vitalicia, podría también afectar entonces su liquidez y solvencia y generar incertidumbre en el resto del mercado por afectar contratos preestablecidos. Bueno, escuchábamos a Solange Bernstein refiriéndose entonces a los mecanismos de desinversión, como decía, desde las AFP y de las rentas vitalicias. Ojo respecto a este tema, porque en torno a las rentas vitalicias hay preocupación y había una advertencia también de parte del Banco Central sobre los niveles de incertidumbre que eso podría generar por el incumplimiento de ciertos contratos. Vamos a escuchar nuevamente también a Mario Marcel, el presidente del Banco Central, refiriéndose a este informe de estabilidad financiera. El acceso a diversas fuentes de liquidez o de recursos o transferencia ha permitido descomprimir las presiones sobre las finanzas de los hogares que se venían acumulando desde comienzos del año pasado. La mayor liquidez proveniente de los retiros de ahorros previsionales y las transferencias fiscales, junto con una menor oferta y demanda de crédito, ha redundado en una moderación en el endeudamiento de los hogares, el que se ubica actualmente en torno a 50% del PIB al primer trimestre de este año. En parte tiene que ver con reprogramaciones, en parte tiene que ver con que mucha gente usó la liquidez que recibió para ponerse al día en algunas deudas.
Bien, vamos a cambiar de tema para hablar precisamente del retiro de fondos y en particular de lo que está ocurriendo con las rentas vitalicias. Es un segmento nuevo en este proceso de retiro de fondos previsionales, porque no habían sido incluidos en el primer y segundo retiro. En este sí. Y eso ha generado un nivel de incertidumbre para este sector bien importante y también tensiones, porque en el Congreso acusan derechamente que la CMF hizo una interpretación errónea del proyecto de ley. ¿Y en qué sentido? En cómo se va a compensar a las aseguradoras o cómo se va a hacer este retiro cuando no existe un fondo previsional ahorrado en el caso de aquellos que han jubilado con la renta vitalicia. Recordemos que en este caso, bajo esta modalidad, los que jubilan con la renta vitalicia entregan sus fondos a una compañía de seguro y a cambio recibirán una pensión estable que no va a variar en el tiempo de manera indefinida hasta el último día de vida de ese pensionado. Bueno, lo que ha dicho la CMF es que si una persona quiere adelantar parte de sus fondos por parte de las aseguradoras, su pensión se verá afectada desde aquí en adelante hasta el último día de pago. Es decir, no hay un retiro específico del fondo, ya que no existe tal fondo, sino que la compensación o el pago de ese adelanto estará con cargo a la pensión mensual. Según la CMF, podría ser de en torno a un 7% menos lo que reciba cada uno de los pensionados bajo la modalidad de renta vitalicia. Y es evidentemente un monto importante, un porcentaje importante, que además será, como decíamos, hasta el último día de pago, hasta la última pensión pagada. Esa interpretación es la que en los diputados no gustó. Han dicho que hay un abuso de la interpretación, que la ley buscaba en su espíritu original un pago limitado hasta completar solamente el monto adelantado. Y esa disputa se va a zanjar hoy día de alguna forma también en la Comisión de Constitución, donde ha sido citado precisamente Joaquín Cortés, el presidente de la Comisión de Mercado Financiero, para analizar este tema. Ahí tendrá que explicar las instrucciones de entrega también de las rentas vitalicias. Y por cierto, aquellos que quieran adelantar parte de sus fondos, bueno, tendrán que pensarlo dos veces dado el efecto que tendrá en las pensiones futuras. Bien, vamos a ir a otro tema. La industria aeronáutica ha sufrido un impacto muy importante. Probablemente junto con el sector turístico serán algunos de los sectores más afectados por producto de la crisis económica que ha generado la pandemia. Sin embargo, eso no detiene los planes de algunas de las aerolíneas más importantes en el mercado latinoamericano. Ayer, Roberto Albo, el CEO de LATAM, estuvo aquí en Agenda Económica PM analizando los planes que tiene la empresa para el futuro, tratando de proyectar también lo que vendrá una vez que acabe la pandemia y se comience a retomar cierta normalidad. En esa línea, adelantaron desde LATAM que buscan ser carbono neutral para el año 2050 en un ajuste que hicieron respecto a sus objetivos en materia de sostenibilidad. Escuchemos parte de lo que dijo Roberto Albo en esta conversación ayer aquí en CNN Chile. Hemos desarrollado un plan de sostenibilidad durante muchos años y hemos avanzado mucho, pero creemos que lo que hemos logrado es un paso, pero no es suficiente y estamos dispuestos y estamos muy comprometidos con hacer que LATAM al año 2050 sea carbono neutral, entre otras cosas, independientemente de la crisis en la que estamos. Es un plan de largo plazo y no podemos detenernos en el momento de la crisis ni en la pandemia para pensar cómo ayudamos a la Tierra y cómo hacemos a LATAM sostenible. Creemos que podemos aportar no solamente a las emisiones que LATAM genera, a los desechos que LATAM genera, sino también, ojalá con un granito de arena, contribuir para que la gente, para que la sociedad se dé cuenta que todos tenemos un rol. Bueno, una actualización entonces de estos objetivos, pensando, como decíamos, en mediano y largo plazo, que están realizando distintas compañías para el sector aeronáutico, más desafiante todavía pensando en los niveles de contaminación que genera cada uno de los vuelos. Pero Albo también se refirió a otro tema, al presente, a lo que está ocurriendo hoy día con la compañía aeronáutica, abordando algunos temas bien relevantes respecto al proceso de reorganización que comenzó en Estados Unidos, acogiéndose al capítulo 11, y adelantaba en esta conversación también cuáles son los pasos a seguir en este sentido. Estamos trabajando hace ya algunos meses en presentar nuestro plan de reestructuración, que es el siguiente paso dentro del proceso del capítulo 11. Esperamos hacerlo prontamente, ojalá en las próximas semanas. Cuando ese plan se presente y se muestra a los acreedores y a potenciales interesados en el financiamiento de salida de la compañía, vamos a entrar en un proceso de negociación de ese plan. Una vez que el plan esté negociado, el plan negociado se somete a la Corte, si la Corte lo aprueba,
los acreedores votan ese plan, si aprueban el plan, entramos a la ejecución propiamente tal de la salida, que corresponderá a lo que el plan ordene, aumento de capital, incremento de deuda, lo que sea. Bien, 8:19, momento de una pausa. Al regreso vamos a estar conversando sobre el debate del royalty minero. Hoy día se vota en la sala. Estaremos en contacto con el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez. Volvemos de inmediato. Bien, ya le adelantábamos antes de ir a la pausa que hoy en sala de la Cámara de Diputados se vota el proyecto de royalty a la minería. La probabilidad de que se apruebe este proyecto es alta porque se necesita solamente una mayoría simple para su despacho. Vamos a conversar del tema con el diputado del Partido Comunista, presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Buenos días, Sebastián. Bueno, muy expectante con lo que va a pasar hoy día en la votación del royalty. Yo espero que se apruebe, pero tengo mis temores que, como dicen en el campo, las mineras metan la cola y tengamos alguna sorpresa desagradable. Eso le iba a preguntar, diputado. ¿Cómo se proyecta la votación? ¿Ha habido respaldo para esta iniciativa incluso desde parlamentarios de Chile Vamos? ¿Cree usted que se despacha hoy día? Mira, hemos tenido respaldo de diputados de derecha, sobre todo del norte de Chile, que conocen y saben la enorme riqueza que están generando las industrias mineras del cobre y cómo las ganancias se disparan con esta alza del precio. Estamos cerca ya del precio histórico del año 2011, pero también ha habido mucha presión, mucho lobby de parte de las mineras que han desatado con la complicidad del ministro de Minería, Llobet, una campaña del terror. Entonces, claro, uno que sabe cómo se mueven las mineras, recordemos que la última vez que el Congreso votó un royalty, se aprobó la famosa invariabilidad tributaria que benefició a Soquimich. Entonces, yo creo que es muy importante estar expectantes, que haya presión ciudadana para que este royalty se apruebe y sea robusto como lo hemos propuesto nosotros. Sí, hagamos un poco de pedagogía también, diputado, en qué consiste el proyecto efectivamente. Claro. Y para aclarar también algunas dudas que surgieron con el cálculo que hizo el gobierno. Esta semana el ministro Llobet dijo, si es que se aprueba este proyecto, la carga tributaria de las mineras será en torno al 80%. Sí, lo primero es decir que las cifras que dio el ministro Llobet están erradas, ya que nosotros hemos considerado que al implementarse el royalty, que es el pago de un derecho que se paga por explotar el cobre, debería desaparecer, derogarse el impuesto específico a la minería. Por lo tanto, la carga tributaria real, en el mejor de los casos, llegaría a un 53-54%, lo que es absolutamente razonable para las ganancias que generan las empresas mineras, que son ganancias espectaculares. Ahora, ¿en qué consiste el proyecto de ley del royalty? Primero, tiene un cobro ad valorem a la venta de mineral del cobre de 3%. A diferencia de lo que ocurre hoy, ¿no? Financiar. Porque hoy día es a la utilidad, el impuesto específico. Hoy día es a la utilidad, claro. Y lamentablemente, Sebastián, las empresas disfrazan los costos y reportan menos utilidades que las utilidades reales, incluso utilizando mecanismos ilusivos. Dicen que tienen préstamos con las casas matrices, que son inventados, y por esa vía terminan pagando menos impuestos que lo que corresponde a las utilidades. Nosotros lo grabamos 3% a las ventas del cobre, eso va destinado a regiones mineras, y a medida que el precio del cobre sube, es decir, es progresivo, tenemos una banda que hace un cobro mayor. Por lo tanto, cuando a mí me dicen, oiga, pero ¿qué pasa si el precio del cobre baja los $3 la libra? Bueno, baja el cobro del royalty. Esto es progresivo. Pero hoy día la discusión no está en que el cobre baje, Sebastián, la discusión está en que el cobre sube y lo más probable es que pase la barrera de los 4.50, incluso puede llegar a 5. Y toda esa ganancia extra, que es espectacular, queremos que gran parte quede en Chile y vaya en beneficio del pueblo chileno, más aún cuando la gente está pasando tantas pellejerías y lo está pasando tan mal con la pandemia. Diputado, pensando en el efecto que esto puede tener en la industria, el ministro Llobet también hablaba de la competitividad y cómo esto iba a dejar a Chile con una tasa total, la carga tributaria total, incluso si fuera de 50%, como plantea usted, por sobre otros competidores como Perú, por ejemplo, Australia o Canadá. Y por otra parte, de Tsunami también advierten que esto genera incertidumbre. ¿Cómo recibe usted esos argumentos o cómo se enfrentan en el debate ahí en la sala? Bueno, lo primero es señalar que en el mundo los royalties a recursos naturales no renovables como el cobre y el petróleo son comunes, los cobran países muy distintos y la carga tributaria en otros países bordea el 40, 45%, incluso 50%, así que vamos a estar muy cercanos de otros países en condiciones similares. Y en lo otro que es importante tener presente que el cobre en Chile tiene condiciones naturales de calidad
y costos de producción mucho más bajos que en otros países del mundo. Por eso es que es una industria altamente rentable. Yo el otro día escuchaba que las mineras se quejaban, que dicen los costos de producción suben, pero eso es mentira. El 2019 salió un informe de Cochilco que dice que el año 2019 los costos de producción en el cobre bajaron, principalmente porque el valor de la energía. Entonces, ya no es mi opinión, es lo que dice Cochilco, y desde ese punto de vista, lo que las mineras tienen que entender, que en Chile se acabó la ganancia fácil, la usura. Van a tener que compartir la ganancia, no las estamos echando de Chile a las mineras privadas, pero le estamos diciendo comparten la ganancia con el dueño de este mineral, que es el pueblo de Chile. Diputado Joaquín Villarino, esta semana en el cierre de las intervenciones ahí en la Comisión de Minería, precisamente planteaba eso, que estaban abiertos a conversar, que estaban dispuestos también no a compartir, o no eran las palabras que ocupaba, pero digamos a generar un espacio tributario diferente. Había apertura en definitiva a este tema, pero decía hay que hacerlo con evidencia sobre la mesa. ¿Ha estado presente esa evidencia en la discusión, en el debate desde el punto de vista técnico? Mira, las palabras o el llamado a la apertura, al diálogo de Joaquín Villarino es como similar a lo que hace Sebastián Piñera cuando invita al diálogo a la oposición. Dice una cosa, pero después se olvida totalmente. Nunca las grandes mineras hasta ahora han estado dispuestas a implementar ningún impuesto mayor al que pagan. Entonces yo no le creo ni una coma a este señor Villarino, tampoco a Diego Hernández. Ellos lo que quieren es perpetuar esta ganancia usurera, esta ganancia extraordinaria de la plata fácil que les llega todos los meses por el aumento del precio del cobre. Y eso es lo vergonzoso, que ni siquiera además va en beneficio de Chile. La gran mayoría se la llevan empresas transnacionales, o sea, ni siquiera están comprometidos con su propio país. A mí me parece increíble esto de Villarino y Diego Hernández. Bien, diputado Núñez, veremos qué es lo que ocurre hoy día en la sala. Gracias por el contacto, muy amable. No, muchas gracias. Chao, chao. Bien, 8:29, nos vamos. Antes de eso les contamos que hoy día, como tema para seguir durante la jornada, está un nuevo aumento en el precio de las bencinas. 6,2 pesos podría subir por litro las bencinas en nuestro país, en una nueva alza. Quizás se ha notado menos por la menor movilidad, pero de todas maneras es significativo y para tener en consideración. Bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las informaciones internacionales. Conexión Global con Jacinta Molina. Que tengan buen día.